se nos pide que identifiquemos el grado, el término principal y el coeficiente principal de las siguientes funciones polinómicas. Identificamos la potencia más alta de la variable para encontrar el grado. Identificamos el término que contiene la potencia más alta de la variable para encontrar el término principal. Y finalmente, identificamos el coeficiente del término principal para encontrar el coeficiente principal. Entonces, para el número 1, se nos da la función f de x es igual a 4 menos 3x al cuadrado menos 5x al tercero. Comencemos por determinar el grado de cada término. El primer término es 4. Cualquier término constante tiene grado 0. El segundo término es negativo 3x al cuadrado, que tiene un grado 2 dado por el exponente de 2 en la variable x. El tercer término es negativo 5x al cubo, que tiene grado 3, dado por el exponente de 3 en la variable x. Entonces, debido a que la potencia más alta en la variable es 3, esta es una función polinómica de grado 3. Y porque el término que contiene la potencia más alta en la variable es negativa 5x cubos, negativa 5x cubos es el término principal. El coeficiente del término principal es negativo 5 y, por lo tanto, el coeficiente principal es negativo 5. Ahora quiero mencionar una cosa más. A menudo, una función polinómica se da en orden descendente, lo que significa que los términos se enumeran de mayor a menor. La licenciatura. Si tuviéramos que escribir f de x en orden descendente, tendríamos f de x es igual a negativo 5x al cubo menos 3x al cuadrado más 4. Una cosa buena de tener un polinomio en forma descendente. El orden es que podemos determinar el grado, el término principal y el coeficiente principal a partir del primer término de la función polinómica, nuevamente siempre que esté en orden descendente. Número 2. Se nos da g de x es igual a la mitad t al sexto menos t al cuarto más 3 toneladas al cuadrado menos 1. Comencemos por determinar el grado de cada término. El grado el primer término es 6 debido al exponente de 6 en la variable t. El grado del segundo término es 4, dado por el exponente de 4 en la variable t. El grado del tercer término es 2. El grado del último término es 0. Debido a que la potencia más alta en la variable es 6, esta es una función polinómica de grado 6. Porque el término que contiene la mayor potencia en el variable es la mitad t al sexto, el término media t al sexto es el término principal. Y debido a que el coeficiente del término principal es la mitad, el coeficiente principal es la mitad. Observe esta vez, g de t nos fue dada en orden descendente. Número 3, tenemos h de s es igual a s, o si queremos s al primero, menos s al cuarto menos 5. El grado del primer término es 1, dado por el exponente de 1 en la variable s. El grado del segundo término es 4, dado por el exponente de 4 en la s, y el grado de la constante, el término negativo 5 es 0. Como la potencia más alta en la variable es 4, esta es una función polinómica de grado 4. Porque el término que contiene la potencia más alta de la variable es negativo s al cuarto, negativo s al cuarto es el término principal. Observe cómo tenemos un negativo aquí debido al menos s al cuarto. Recuerde, menos s al cuarto es lo mismo que más negativo s al cuarto. Y debido a que s negativo al cuarto es igual a un segundo negativo al cuarto, el coeficiente del término principal es negativo 1, lo que significa el coeficiente principal es negativo 1. Entonces, cuando hayamos terminado, avancemos y demos h de s en orden descendente. En orden descendente h de s es igual a s negativo para el cuarto más s menos 5. Espero que hayas encontrado útil